Hola, hablemos ahora del lenguaje interior. El lenguaje interior, como tal, es un proceso. Este proceso de interiorización del lenguaje es un fenómeno que vamos a poder observar, que va desarrollándose entre el primer nivel lingüístico y parte del segundo. Es decir, aproximadamente entre los 2, 3 años y los 7, 8 años, el niño va a encontrarse en el proceso de interiorización del lenguaje. Para poder entender esta interiorización del lenguaje, vamos a tomar como guía los conceptos de Vygotsky y Luria. Pero debemos saber que el fenómeno de este lenguaje interior ha sido estudiado también por Piaget. Vygotsky y Piaget no tienen acuerdos en cuanto a la naturaleza de ese lenguaje interior. Más vale Vygotsky habla de un lenguaje interior y Piaget lo toma como un lenguaje egocéntrico. Por eso es que Vygotsky habla de soliloquio y Piaget habla de monólogo, considerado como un lenguaje para sí, no social, un lenguaje egocéntrico. Esta controversia entre Vygotsky y Piaget la vamos a profundizar un poquito más luego, pero la clave desde el punto de vista de la teoría de Luria y Vygotsky es reconocer qué función tiene el lenguaje interior, qué función cumple. Y ambos consideraron al lenguaje interior como el organizador de la conducta, aquel que guía nuestra conducta, que nos permite organizar nuestra conducta. Ese lenguaje interior va a tener características particulares que se van a diferenciar del lenguaje externo. Analicemos un poquito entonces en este lenguaje interior el aspecto que está guiado por la teoría de Luria y de Vygotsky. Para ambos, la función de ese lenguaje interior está relacionada, vinculada con la función directiva del habla. Ellos consideran que el lenguaje nos sirve para organizar nuestra conducta y que en un primer momento esa conducta va a estar guiada por el lenguaje del adulto. En ese momento en que el adulto regula, controla a través del lenguaje la conducta de los niños, va a ocurrir una función interpsíquica. Es decir, antes de haber interiorizado el lenguaje, cuando nosotros estamos con un niño, le decimos, vamos a comer, abrimos la boca, a ver, qué rico que está esto, y con ese lenguaje vamos guiando la actividad. O jugamos y luego de jugar proponemos guardar los juguetes. Y ahora vamos a guardamos esta vaquita, guardamos este perrito y el autito donde lo ponemos. Entonces con este lenguaje vamos organizando la conducta. Decimos una propuesta afirmativa o decimos no cuando queremos proteger a la niña, al niño de algún peligro. Entonces este lenguaje organiza y guía la conducta del niño. Pero una vez que el niño comienza a interiorizar su lenguaje, poco a poco irá cumpliendo una función intrapsíquica. Esta función intrapsíquica supone que va a regular con su propio lenguaje su conducta. En un comienzo, esta regulación se da con un lenguaje externo. Nosotros vemos a niñas y niños que juegan a veces solos y están hablando, están organizando su juego y dicen lo que pasa en el juego.
Entonces, este lenguaje externo es el que lentamente irá plegándose, interiorizándose y luego va a ser totalmente interiorizado ya hacia los 7, 8 años de edad. En ese momento, esa función intrapsíquica le va a permitir regular su conducta sin necesidad de este adulto que organice la actividad. Esta particularidad de el lenguaje interior que está en proceso de interiorización va a pasar por distintas etapas o por distintos momentos. Primero vamos a observar un juego, por ejemplo, guiado por un lenguaje externo con algunos elementos de nuestra gramática. Pero luego ese lenguaje externo va a ir reduciéndose y se va a volver cada vez más elíptico. Es decir, vamos a observar que la niña o el niño dicen menos palabras para guiar su actividad. Por lo tanto, podemos reconocer como una característica propia del lenguaje interior el que su estructura es amorfa, no es como la estructura del lenguaje externo, que usa una voz activa para enunciar. Va a tener, por ejemplo, como particularidad ese lenguaje interior, una economía. Emplea menor cantidad de elementos. Primero, quizás con el signo lingüístico exteriorizado, es decir, habla y dice lo que va a hacer, pero luego comienza a realizar una economía. Por eso, ese lenguaje interior, además de ser amorfo, de ser económico, no tiene nexos, no requiere de los nexos. Esos nexos que permiten la subordinación, porque la subordinación está implícita en el lenguaje interior. Por otro lado, nosotros cuando pensamos en una actividad que vamos a hacer, no usamos el sujeto, no decimos quién va a hacer esa acción. Por lo tanto, es predicativo, solo tiene predicado. Y en definitiva, cuando ha completado su interiorización, no va a requerir de los signos lingüísticos, va a emplear solamente significados y relaciones entre significados, que van a ser los que en definitiva van a guiar la actividad que llevamos a cabo. Ahora, ¿cuál es la diferencia o la controversia que surge entre Vygotsky y Piaget? Para Vygotsky, el niño primero se comunica con el lenguaje y después emplea este lenguaje para organizar su conducta. Este es un concepto clave, es una mirada del fenómeno que aparece y se manifiesta en la infancia que para Vygotsky y para Luria y su escuela significan esto. Es decir, una forma de poder usar el lenguaje para comunicarnos, pero también una forma de organizar nuestra propia conducta. En cambio, la mirada de Piaget sobre este fenómeno se ubica más en el niño como, en la mirada del niño como una forma de egocentrismo. Se interpreta que ese lenguaje es un lenguaje para sí, no comunicativo, y no se observa la característica de organizador de conducta. Simplemente se ve la característica de egocéntrico que luego irá con el tiempo socializándose. Si nosotros observamos la propuesta de Vygotsky, en donde claramente en las primeras etapas de la interiorización, a los 2, 3 años de vida, el niño emplea estos lenguajes externos en forma elíptica y cada vez va reduciéndose más, coincide con la mirada de pérdida del monólogo o pérdida del lenguaje egocéntrico y el pasaje al lenguaje más socializado. ¿Por qué?
porque simplemente al haber interiorizado el lenguaje, ya el niño no se vale de signos lingüísticos para organizar su actividad y su conducta. Son miradas diferentes. Nosotros en el aula virtual vamos a tratar de hacer un ejercicio de profundización que va a permitir poder comprender o profundizar un poco más en este sentido. Bien,